Cada día en los puertos de España se cargan y descargan miles y miles de contenedores que se transportan de un lado a otro del mundo. Algunos van llenos y otros van vacíos, pero todos tienen que pasar por los puertos para que la mercancía llegue donde tenga que llegar. Hora 25 ha entrado en el puerto de Valencia, que es uno de los más importantes de España, para ver de primera mano todas las operaciones que llevan a cabo los estibadores. En cuánto tiempo se carga un buque, cómo se utilizan las enormes grúas, qué riesgos toman para hacer su trabajo. Accedemos a la terminal polivalente del puerto de Valencia. Allí hemos quedado con los estibadores Óscar Martínez y María José Barceló. Ahora mismo estamos entrando en una terminal, en APM Terminals, ¿vale? Y es la zona de acceso, ¿no? Como habéis visto, cuando accedemos nos marca con nuestro número de trabajador dónde vamos o dónde nos vamos a ubicar dentro de la terminal, dónde se encuentra nuestro barco, dónde se encuentra nuestra grúa, si vamos a una máquina, dónde se encuentra la máquina y bueno, pues eso. La verdad es que este bicho acojona. Pequeño, ¿eh? Bueno, pues es un barco que tiene unas dimensiones de casi 400 metros y puede tener una capacidad de unos 20.000 TEUs, 20.000 contenedores. 20.000 contenedores que pueden llevar de todo. De todo, de todo. O sea, aquí las mercancías, nosotros concretamente no sabemos lo que va dentro de los contenedores, pero bueno, al final esto es lo que es el comercio mundial. Pueden llevar cualquier cosa. Y vosotros ahora lo que tenéis que hacer es descargarlo. Descargamos o cargamos los barcos, esta es nuestra profesión. ¿Sabes? Lo hacemos con maquinaria, la maquinaria que ves, las grúas de última generación y bueno, pues eso, la carga puede ser importación-exportación o pueden ser también contenedores de transbordo, porque al final aquí también tenemos Puerto Hub, que es un puerto de distribución de transbordo para que vienen contenedores en barcos grandes y luego se los llevan otros barcos pequeños para hacer el reparto. Importación-exportación quiere decir que ese contenedor va a salir del puerto, ¿no? Sale del puerto y es mercancía para aquí, para el país. Puede ser para la comunidad, o sea, para la comunidad valenciana, o puede ser mercancía para cualquier comunidad de España. Ahora lo que estamos viendo, o sea, ¿estas grúas cómo se llaman? Las grúas enormes que están al lado del barco. Esto es, técnicamente se llama una grúa carro, ¿no? Una grúa, esta es una Superbox Panamá, son grúas de última generación. Y bueno, la capacidad de manipulación que tienen es la que ves. ¿Y cuánto podéis tardar en descargar este pepino de barco que tenemos aquí? Bueno, todo depende del flujo de carga y descarga que traiga el barco. Hay barcos que pueden venir con 100 contenedores de descarga y carga y hay barcos que pueden venir con 5, 6, 7.000 contenedores de carga o descarga. Nosotros estamos en una media, según el buque, según la maquinaria, de entre 120 movimientos y 200 movimientos por jornada ininterrumpida de 6 horas. Movimiento le llamas a coger el contenedor desde dentro del barco y ubicarlo en el punto de la terminal al que lo tenéis que llevar. Correcto, de eso se trata. El proceso de descarga de un barco, ¿cómo es? ¿Vosotros os acercáis con la grúa al barco? ¿Subís al propio barco o no hace falta? A ver, aquí hay varios factores a tener en cuenta. Aquí el clasificador tiene unos papeles, una documentación que le comentan ese contenedor dónde va o dónde tiene que venir. Si es descarga, por ejemplo, el sobordista está en comunicación con el gruero y le dice qué contenedor coger, lo dejan en el MAFI, el clasificador si está en contacto con el MAFI y le dice en qué ubicación tiene que dejarlo dentro de la terminal. ¿Qué es el MAFI? El camión, este camión de la cabina pequeñita que veis aquí delante. ¿Por qué les llamáis MAFI? Se llama así, ya está. Se llama MAFI porque es jerga, ya es como una jerga, ¿no? Nosotros en realidad es el transporte, el TT, transporte terrestre. Es un camión especial para la terminal, para dentro de la terminal. Y ahora, por ejemplo, esa compañera tuya que está a bordo de ese camión, sí. ¿Ella sabe qué contenedor va a cargar y a dónde lo tiene que llevar? No, ella ahora mismo está de vacío, no lo sabe. De hecho, aquí en esta empresa hay un pool de camiones que se llama, que quiere decir que todos los camiones pueden trabajar en todas las grúas, tanto de carga como para descarga. Entonces ahora mismo ella está ahí esperando y cuando pase debajo de la grúa le pondrán un contenedor, le saldrá una pantalla en la referencia del contenedor y a la calle de patio donde tiene que ir. Hasta que no tenga el contenedor en plataformas no sabe dónde va y ya no sabe lo que transporta. ¿Y cómo se decide o quién decide cómo se ubica el contenedor? ¿Dónde tenéis que cargarlos? Bueno, eso ya viene de la planificación de la empresa, ¿vale? Y ya la empresa, según el destino del contenedor, ya la empresa habla con el naviero, con el barco, y ya le dice dónde tiene que ir ubicadas las cargas. Entonces nosotros a lo que nos dedicamos es a estibar esas cargas,
¿vale? Hacer lo que se llama la estiba, porque evidentemente tienes que seguir unos criterios de carga, no puedes cargar así libremente, ¿vale? Tienes que tener en cuenta los destinos, tienes que tener en cuenta los pesos para el equilibrio del buque, tienes que tener en cuenta los pesos dentro de donde va ubicado, por lo que se llama el stacking, que es la resistencia de carga que tenga el buque en ese sitio, en ese lugar determinado del buque, y otros factores. Entonces, ¿quién está en la grúa? ¿Dónde están, por cierto? No veo la cabina. Vale. ¿Ves la segunda, el amarillo, que se va moviendo? ¿Aquí? ¿La cabina se mueve? Sí, la cabina es ahí arriba. Claro, si no, ¿cómo va a dejar el contenedor a la mar? Bueno, claro. Al final, Claro, es inviable. Entonces, ahora lo verás cuando se acerque un poco el primero, que lo verás mejor. quien está en la grúa Sí. coge el contenedor, digamos, Sí. ¿no? O sea, Lo engancha, Sí. lo saca del barco y lo Si baja. es descarga, sí, correcto. Y lo baja a tierra. Lo baja a la plataforma del MAFI. O sea, porque va a haber un camión ahí siempre. Sí, Vale. siempre. ¿Cómo se calcula dónde tiene que estar el camión? ¿Hay puntos exactos en los que el Sí. camión tiene que parar para Sí. que la grúa coincida justo? Sí, correcto. Antes éramos 3 estibadores, entonces siempre había uno que pitaba y paraba. Hoy en día nos hemos modernizado y tenemos semáforos, que luego cuando te acerques los verás, entonces te ubica, te va aproximando hasta llegar a rojo, que te tienes que parar, y ahora la grúa coge el contenedor. Y te das cuenta arriba del todo, esa cabina amarilla, Sí. ese punto es el gruero. O sea, ahora lo que estamos viendo ahí es una carga, ¿verdad? Correcto, una carga del barco. Estás subiendo el contenedor. ¿Ese contenedor cuánto puede pesar? Un contenedor vacío pesa unas 3 toneladas, 2 toneladas y media, 3 toneladas. Un contenedor lleno puede pesar hasta 30 toneladas, incluso a veces 35 toneladas. Habitualmente vosotros entiendo que trabajaréis con contenedores llenos, ¿no? Porque no tienen mucho tiene por sentido. qué. Ah, no. No, trabajamos también mucho vacío. No De tiene hecho, por qué esta tener- terminal también trabaja mucho vacío. Sí, sí, sí. Pero ¿y qué sentido tiene para la empresa mover contenedores vacíos? Bueno, pues que al final los contenedores hay que llenarlos. Habitualmente el contenedor que viene de Asia es un contenedor de una medida específica, que es el 40 pies. Pero habitualmente vienen vacíos, ¿vale? Y, o sea, todo lo que carga y descarga tiene que volverse a llenar. O sea, tú tienes que mandar contenedores a la fábrica si quieres hacer una exportación, y tienes que mandar el contenedor vacío. Entonces el contenedor se mueve. Y luego también estamos ante diferentes empresas. O sea, hay contenedores de diferentes navieras y, bueno, pues eso es el flujo del comercio. ¿A vosotros en qué punto de la estiba os gusta más estar? A ver, es que no todos... Yo, por ejemplo, la grúa no la tengo. Ya. Tampoco creo que la veo muy impresionante y la veo muy complicada. A mí donde me gusta estar, la estiba me gusta mucho. La estiba de estar ahí, estar a pie con tus compañeros, tener un compañero al lado. Yo soy más manipuladora de los trasliners y a mí me encanta, por ejemplo, estar ahí. ¿Llegáis a subiros al barco para enganchar la grúa o la grúa se engancha sola? Sí, al barco hay que subir. De hecho, nuestro trabajo originario siempre ha sido, es de estibador, siempre ha estado a bordo del barco. Sí, tienes que subir al barco porque hacemos diferentes trabajos arriba del barco, desde el estibador, que tiene que preparar un plan de cubierta, desde el sobordista, que es el que se encarga de verificar que el contenedor está bien estibado, también tiene que estar arriba del buque, el trincador, que es el que se dedica también a poner las barras de hierro, esas que ves ahí arriba cruzadas, esas barras de hierro que sujetan los contenedores a la cubierta. Pues hay que subir y hay que ponerlas. O sea, una barra de esas con su tensor, que estamos hablando de un conjunto que igual te puede pesar entre 20 o 30 kilos y tienes que hacer unas cuantas, ¿sabes? Entonces sí que hay trabajos a bordo, igual que hay trabajos en tierra. El trabajo de la grúa, eso tiene que tener una capacidad de precisión brutal, ¿no? Sí, de hecho, si te fijas, mira cómo controla un Sprader, ¿vale? Que ves la cabina, ahora ya visualizas la cabina, ¿vale? Y el manipulador, fíjate cómo es un péndulo que está a 45, 50 metros, depende de la grúa, y tienes que manejarlo. Ese Sprader, lo que nosotros llamamos Sprader, que es lo que engancha el contenedor y lo va a subir arriba, estamos hablando que es un aparato, por decirlo de alguna manera, que ya pesa 12 toneladas, ¿vale? ¿Y cómo se engancha? Mira, los contenedores llevan 4 esquinas que llevan como una especie de agujeritos. El Sprader, lo que es lo que engancha el contenedor, lleva como unas flechas que se meten dentro, que de ahí la precisión del manipulador de grúa, ¿vale? Y cuando están dentro y apoyan los 4, gira. Entonces, cuando ha girado de los 4 puntos, además la grúa lleva unos sistemas de seguridad que si no cierra los 4 no permite, entonces ya lo sube.
Y entonces hasta que no vuelve a apoyar el contenedor, es una vez está suspendido, ya no se puede abrir. Tienes que tener destreza. Tenemos unos sistemas de formación exhaustivos en los cuales cualquier persona no puede subir si no tiene las capacidades adecuadas para hacer ese trabajo. De ese trabajo depende mucha gente que tiene abajo. O sea, y aquí estamos manejando dimensiones en las cuales el más mínimo fallo te puede costar la vida, le puede costar la vida a un compañero. Entonces, ¿eso nos da miedo, el poneros debajo de un contenedor que pesa no sé cuántas toneladas? ¿No? Confías al final en el proceso de formación, confías, es tu día a día. El primer día sí que es verdad que impone, el segundo también y el tercero ya estás habituado a ello. Nosotros tenemos un trabajo de alto riesgo. De hecho, pues no sé, hemos tenido accidentes en los cuales hemos tenido compañeros que han perdido la vida. Lo que pasa que te habitúas, ¿no? Estás en un entorno en el cual estás trabajando con maquinaria grande, estás trabajando en un entorno en el cual ya pues es tu día a día y a veces dejas de ser consciente del peligro que tienes alrededor. Oye, ¿lleváis casco siempre? Casco siempre no, el MAFI no. Dentro del camión no, claro. No, dentro del camión no, la grúa no, el trastero tampoco. Pero si estáis andando por el puerto y pasando debajo de las grúas, es aconsejable porque una gota de aceite a esa altura puede hacer un poquito de daño. ¿Una gota de aceite? Claro, es que ahí, por ejemplo, el aire acondicionado gotea, el aceite cae, está la lubricación. Este es un trabajo muy físico. O sea, tenéis que estar mínimamente mazados. Bueno, mazados más y que yo, mazadas. pero, Sí. Pero no es tan físico. Hoy en día no. Antes sí. Hoy en día no, hay mucha manipulación de maquinaria y como bien dice una compañera nuestra, las máquinas no entienden de sexo. Las trincas sí que es verdad que es manipulativa, es de fuerza, pero al final también se trata de maña. Prueba de ello es Ángela, es la monitora de Grúa Carro. ¿Qué quiere decir ser monitora de grúa? Bueno, yo enseño a los compañeros lo que es el tema de empezar a manejar la grúa en el barco, sobre MAFI, a trabajar las posiciones de los barcos, cada especificación de cada grúa, cómo funciona. Cada grúa es un mundo, cada barco es un mundo. Puedes venir a este barco mañana y la faena va a ser totalmente distinta. Estamos ahora mismo debajo de una pedazo de grúa. ¿Cuáles son sus características? Pues mira, esta es de las más rápidas y son muy cómodas para trabajar. A mí me gustan mucho porque responden muy bien y se hacen muy fáciles de llevar para mí, claro. Tú, para controlar esta grúa, te tienes que subir ahí arriba, a la cabina. Sí. Y desde ahí manejas todo. Todo. Desde ahí manejas todo, la elevación, la traslación, controlas el coger el contenedor, dejarlo sobre MAFI, coger las tapas para destapar, todo. ¿Esto que está pitando qué es? Es la alarma de traslación, para que la gente, si no estás mirando, oigas que la grúa se mueve. ¿Cómo estáis seguros de que ha amarrado bien el contenedor por los 4 costados? Bueno, aparte de que visualmente se ve, en caso de que visualmente no lo tengamos claro, las luces, esas rojas que ves en la parte de arriba, marca que está cerrado. Una vez de normal, cuando está el spreader suelto, está en verde, que está abierto. Y cuando apoya, se enciende una tercera luz que está apoyado y ya te indica que está en el sitio. ¿Cambia mucho mover un contenedor que esté vacío a uno que esté lleno? Sí, los vacíos se mueven bastante más. Y aunque suene raro, se nota como más ligero el spreader. Yo noto la diferencia cuando es uno lleno o uno vacío. ¿Tú oyes la grúa? O sea, la grúa... Yo la siento. ¿En qué? Pues en cómo se mueve, en cómo reacciona. ¿Te apasiona la grúa? A mí sí. ¿No te da mucho respeto el estar manejando muchos kilos, muchas toneladas por encima de las cabezas de tus compañeros? Sí, eso siempre. Lo que pasa que al final es lo que te digo, normalizamos mucho el día a día aquí en el trabajo. Oye, pues muchísimas gracias. Nada, vosotros. ¿Qué ha pasado ahí? Está enganchado. Si os dais cuenta, salía el contenedor, la suerte es que es un contenedor vacío por el movimiento que tiene. Salía el contenedor, había un tensor de trinca hacia afuera, lo ha enganchado y se ha movido, y ya está. Y ese se ha enganchado porque había una barra de estas que estaba hacia afuera, ¿no? Claro. Sí, correcto. Entonces al final tiene mucha velocidad, aunque parezca aquí, mira, ¿no? Si es que con una mano lo puedo coger el contenedor, no, es mucha velocidad, tiene mucha altura, tiene volada.
Y ahora porque hace buen tiempo, pero cuando hace mucho aire, un contenedor vacío se mueve un montón. Cuando hay mucho viento, ¿seguís trabajando? Sí, bueno, hay unos límites de viento, igual que unos límites de temporal y tal, en los cuales ya se paraliza la actividad. Ahora hace un solazo aquí, pero yo entiendo que esto en invierno, lloviendo, esto tiene que ser jodido. Imagínate un día de diciembre aquí, que la cuestión no es que estemos a 2 grados, sino la humedad del mar, como te cala, que por mucho que te abrigues se pasa mal. Y tener en cuenta que nosotros trabajamos 24 horas ininterrumpidas. O sea, aquí a las 4 de la mañana con una humedad de la leche. Sí, es complicado, es difícil. Me alucina que los contenedores se mueven en el aire, o sea, vuelan, pero vuelan como si no llevaran nada, como si pesaran 5 kilos. Ten en cuenta que para nosotros, a ver, nuestro salario va en función de la productividad. O sea, nosotros no tenemos un salario al uso, no venimos, o sea, trabajamos a productividad. Nuestro salario depende si tiramos más contenedores o menos contenedores. Entonces, o sea, que aquí no se pierde el tiempo, ¿no? No, aquí no se puede perder el tiempo. Vale. Aquí nosotros no perdemos el tiempo porque en nuestro tiempo va nuestro salario. ¿Y esa forma de construir vuestro salario nos mete también presión? Sí, nos mete presión, pero a la vez nos ha venido muy bien porque hacemos que las operativas sean más productivas. Y nosotros teníamos la contradicción, pues decía, bueno, pues es que entonces el barco va a estar menos tiempo y por lo tanto vamos a tener más trabajo, y eso ha sido todo lo contrario. Para nosotros ha sido una de las claves del éxito del puerto de Valencia en que hemos ganado en tráfico porque el barco sale y entra otro. ¿Y eso? ¿Hay alguien de la empresa que, digamos, audita lo que estáis haciendo, que lo estáis haciendo como quieren, como tal, o eso no es así? Nosotros, por cada operativa que tenemos, la empresa lo que te pone es un coordinador de muelle. Entonces el coordinador de muelle está en contacto con el primer oficial y si hay alguna incidencia se comunica. Vosotros trabajáis los mismos estibadores, digamos, para distintas empresas cargueras, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Me lo contáis? Nosotros tenemos una rotación, cada uno, en vez de un nombre, tenemos un número, que es lo que llamamos el número de chapa, ¿vale? Y va rotando. O sea, si hay una necesidad de 10, 15, 1000 trabajadores, pues esa es la rotación. Y así repartimos el trabajo de manera equitativa entre todo el colectivo. Contádme lo de la chapa. O sea, vosotros no tenéis nombre, tenéis chapa. Bueno, sí, a ver, esto es un poco historia del estibador. A ver, antiguamente, cuando no habían sistemas informáticos, no había nada, había un tablero que se giraba y estaba en un departamento que se llama el departamento de contratación, y tú tenías una chapa física, ¿vale? Era una chapa física con un número. Entonces tú colgabas la chapa en ese tablero y entonces era como que estabas disponible para trabajar, ¿vale? Y te contrataban en esa rotación que te he comentado antes. Si tú descolgabas, quitabas esa chapa, es que ese día no estabas disponible. Eso se ha quedado, ¿vale? Eso se ha quedado en los tiempos y bueno, ahora hay sistemas informáticos, contrataciones online. O sea, hemos avanzado, evidentemente hemos avanzado con toda la tecnología, pero seguís teniendo chapa. Seguimos teniendo chapa. O sea, que hay un vínculo emocional de cada uno con su chapa. Sí, de hecho, cuando se están jubilando, hemos regalado el chapa con su número para recordatorio, para quedárselo siempre. Es algo sentimental. Es algo sentimental porque esta profesión, aparte que es una profesión que la tienes que llevar en la sangre y además más que una profesión es una pasión para muchos, es una pasión nuestro trabajo, esto viene de raíz, sí. A ver, explícame por qué tienes que llevar en la sangre esta profesión. Bueno, porque esto es un trabajo que o te gusta o lo tienes mal, lo tienes mal. A ver, yo en mi caso porque me viene de familia, o sea, porque mi padre era estibador y mi abuelo era estibador y yo vivía aquí delante del muelle y pues lo llevo en la sangre y ya está. ¿Cuál es tu historia con la estiba, María José? A ver, yo también, justamente, mi padre es estibador, mi abuelo por parte de mi padre también y por parte de mi madre también, toda mi familia ha sido. Normalmente los que vivíamos cerca del puerto era pues como quien tiene tierras en el monte. Y pues aquí era muy fácil que toda la gente que vivía cercana al puerto del Cabañal, de Malvarrosa, que son las zonas, y Nazaret, trabajaran aquí. Entonces eso lo has vivido. ¿Hay gente que no aguanta?
en la estiga? Sí, hay gente que no aguanta. Yo tengo conocidos que se la han dejado. Se han dejado, han buscado otro trabajo. También conozco gente que, pues oye, pues es su única opción y por lo tanto están trabajando, pero que tampoco les apasiona. Me habéis dicho que los dos venís de familias de estibadores. Sabéis que una de las críticas que se hace a los estibadores es que es todo como un coto cerrado, ¿no? Que no puede entrar nadie, que os reserváis entre vosotros las plazas. Mira, yo te voy a dar dos claves, ¿no? Claro, tú cuando lo estás mamando desde pequeñito, pues tú te preparas, haces todo lo posible para prepararte para eso. Pero te voy a dar un dato, ¿no? Por ejemplo, en el año 93, en el puerto de Valencia, estábamos hablando que habían 350 estibadores, porque el puerto de Valencia en las últimas décadas ha crecido exponencialmente. Si en el año 93 hay 300, casi 400 estibadores, al día de hoy hay 1.500 estibadores más 560 eventuales. A mí no me salen los números, ¿no? Que hayan tenido tantos... Todos pueden ser hijos. Claro, no todos pueden ser hijos. No, cualquier persona puede acceder a la profesión si está preparada y si da el momento también que haya una necesidad de trabajadores. Tener en cuenta que también estamos viviendo ahora mismo puntas de tráfico coyunturales por cuestiones de guerras o no sé, porque un barco se ha quedado atravesado en el canal de Suez, o hay veces que tenemos caídas de tráfico porque ha habido un conflicto comercial entre dos grandes navieras y se han desviado todos los tráficos a otros puertos. ¿Qué momento recordáis que haya sido nefasto, de muy poca carga de trabajo? A ver, yo la época que a mí me ha tocado vivir que más cayó el tráfico fue año 2009. 2009, 2010, 2008... Oye, decidme la verdad, ¿es verdad que los estibadores cobráis una pasta? La verdad, pues todo depende. Como te he comentado antes, nuestro trabajo va basado, primero, en la negociación colectiva, o sea, la negociación con las empresas, nosotros tenemos tarifas pactadas, y luego con la productividad. Dentro de la productividad, pues en función de si producimos más, ganamos más, y si producimos menos, ganamos menos. Dentro de nuestros salarios están los conceptos de nocturnidad, están los conceptos de festividad, hay muchos conceptos que lo que eso hace es que te incrementan o te reducen el salario. Entonces depende, que estamos por encima de la media nacional, pues seguramente sí, pero para nosotros es un orgullo porque al final es algo que nosotros hemos pactado y viene a consecuencia de una lucha sindical y de una lucha del trabajador. Oye, ¿me enseñáis una grúa? Claro que sí, vamos a subir a una grúa. ¿Subimos entonces? Subimos, si te atreves, sí. ¿Quieres o no? Estoy un poco acojonado, pero yo La que sé. oportunidad no se te va a volver a brindar. Eso también es verdad. Así Eso que también es aprovecha. verdad. Ascensor no tenéis, ¿no? Sí, sí. Cabina operada. ¿No querías ruidos? No quiero mirar mucho. O sea, ya así empieza vuestra jornada de trabajo, ¿no? Subiendo Sí, ya. subiendo a la grúa. Bueno, ahora subiremos a la grúa, bueno, vas a ver las vistas. Lo primero que hace el manipulador de grúa, primero se acondiciona el puesto de trabajo, ahora verás la cabina. Bueno, pues te preparas tus cosas y luego lo que haces, pues bueno, haces unas pruebas iniciales, pruebas el carro, o sea, hacia adelante, hacia atrás, pruebas la elevación, arriba o abajo, virar o arriar y haces las comprobaciones. ¿Estamos subiendo a cuántos metros? ¿65 han dicho? Sí. Solo. Solo. Esta es de las grúas más altas. Sí, estas son las últimas que trajeron de APM. Tú no te preocupes, que, Vale. que esto ya no se mueve ni... Mira, a ver, aquí ¿ves lo que te decía? Ostras. ¿Ves las vistas que tienes de toda Valencia? Te giras. Mira, ¿ves? Todo esto es lo que la ampliación norte. ¿Ves? O sea, ver ya solo la terminal desde esta parte, desde estas vistas es impresionante. No dejas de- Es espectacular, ¿eh? Ves toda la playa, pues, estamos viendo las grúas de Sagunto. A mí a día de hoy, yo llevo aquí desde el 2007, o sea, en bolsa, y a mí aún esto me emociona. O sea, esto por la noche, ves lo complejo, la coordinación que tienen los muffins, los trastiners, cómo se mueven, y ¿ves? En el corazón. Esto se lleva o no se lleva. Oye, ¿y estas torres de contenedores? O sea, cuando ya sacáis los contenedores del barco y los ponéis aquí... ¿Cómo lo habéis llamado esta zona? Patio. En el patio. Estas torres de contenedores... ¿Esto no se puede volcar?
A ver, ¿se puede volcar? Sí, se trata que no, porque los ponemos bien. Estos nos tienen tochos como en barco. Estos va uno encima de otro, dado sobre dado. Los vacíos, cuando hace mucho aire, hay un poco de peligrosidad, pero si no, no. ¿Vosotros, cuando estáis estivando un barco, sabéis lo que lleva cada contenedor o no lo sabéis? No, nosotros no tenemos la información de la mercancía, nunca. Nosotros tenemos, el dato que tenemos, o sea, la información que tenemos es el destino del contenedor, por donde la posición de ubicación del barco, ¿vale? Y el peso que tiene el contenedor. Pero no tenemos más información. Bueno, ¿te atreves a subir? Si quieres pasamos a la cabina, ¿ves dónde manipulamos la grúa? Esa se mueve muchísimo, ¿no? Bueno, ahora está parada, ¿eh? Ahora está parada. Pero si quieres que se mueva bastante, arriamos la pluma y te pones en la punta de la pluma y entonces ya es, vamos... Ahí está bien. Ahí donde Mira, está bien. hazte una idea, ¿vale? Ves la estructura de la máquina, ¿no? Arriba la pluma, una grúa carro, ¿vale? Cuando coges un contenedor, que coges 2 contenedores, porque puedes cogerlos a tu bien, coges 2 20 pies, ¿vale? Que pesan 25 toneladas cada uno, te vas a la punta de la pluma y aquello empieza a flexar, porque esto flexa, esta máquina, aquí donde la ves tan robusta, esto flexa, si tú te das cuenta y empiezas a mirar una grúa, ves cómo va todo el rato, tiene un movimiento para no quebrar. Bueno, pues si vieras cómo flexa, aquello, vamos, el término es te acojonas. O sea que vosotros también pasáis miedo. Ya lleváis aquí 2 horas diciéndome, no, ya estamos acostumbrados, pero también pasáis miedo. Ostras, tú que encima tiene el suelo de cristal. Tranquilo, no pasa nada, que esto ya es... Siéntate, pasa. Joder. Sí, ¿puedo sentarme? Claro. A ver si voy a tocar algo, ¿eh? Vale, no, esto ya no se mueve. Está parada, la grúa está parada, puedes tocarlo todo. Joder, tío, no. Me da muchísimo vértigo. ¿Puedo pasar? Son cristales de seguridad, o sea, podemos saltar, podemos hacer aquí una fiesta que esto no se va a caer, no os preocupéis. Y nada, este es el puesto de trabajo. Mira esas personitas ahí abajo. Y desde aquí tú te vas moviendo y vas Sí. cogiendo los Tienes contenedores. estos 2 mandos, ¿vale? Este mando, ¿vale? Tira hacia adelante y hacia atrás el carro, Sí. y con ese mueves la elevación. Vale. Ten en cuenta que esto es un péndulo, Sí. ¿vale? Tú llevas ahí 12 toneladas, Sí. que es el spreader, que es lo que te va a coger el contenedor, Sí. que van a ser hasta 30, o si son 20 pies de 25, 50 toneladas. Ya. Y eso lo que tú vas a hacer es trasladarlo a la parte del buque, Ya. ¿vale? Y posicionarlo. Al igual que antes te he enseñado los cuadraditos estos, que es donde ponemos Sí. el tocho y hay que posicionar el contenedor, pues luego en el barco también tienes que hacerlo. Pero el barco, ten en cuenta que tiene una característica, que tiene altura y profundidad. O sea, puede ser en cubierta o puede ser en bodega. Igual la bodega tiene una profundidad de 10 contenedores más, ¿vale? O sea, tú la capacidad que tienes con la máquina de empezar a trasladar los contenedores en el lado buque es importante, ¿sabes? Y luego que tienes que posicionarlo. El barco se te puede desplazar, pues se te desplaza igual medio metro hacia proa o hacia popa y claro, tienes que estar pendiente todo el rato de eso. Oye, pues se está moviendo. ¿El qué? ¿Tú no lo notas? No se está moviendo. ¿No notas? No, es que estás acojonado, que no es lo mismo. Estoy acojonadísimo. Sí. Parece que tengo las garras ahí. Es que estoy... Pero bueno, al final esto es costumbre, ¿sabes? Te puedes poner aquí, no sé. Pero y escúchame, o sea, y tú desde aquí, ¿cómo controlas? Porque luego tienes que encajar el contenedor en una cuestión de centímetros. ¿Cómo lo controlas desde aquí? La habilidad, es como lo ves tú ahora. O sea, tú ahora estás viendo el spreader, tú estás viendo ahora la altura, estás viendo la distancia. Tienes que calcular el movimiento del péndulo del spreader, ¿vale? Luego lleva lo que nosotros le llamamos los flippers, que es como una ayuda a centrar el spreader al contenedor, ¿vale? Entonces, una vez están apoyados dentro, marcan los 4 palpadores, que es de seguridad, porque si no están los 4 no puedes levantar el contenedor porque es que podría romper, quiebra y entonces se rompe. Y cuando ya lo tienes, pues ya lo tienes cogido. Entonces tienes que llevarlo al barco. O al revés, o lo tienes que coger del barco y lo tienes que traer al camión. Si lo tienes que traer al camión, ten en cuenta que también tienes que tener precisión, porque tienes un compañero en el camión. ¿Vale? No le puedes dar un golpe. Ten en cuenta que le estás dejando una carga de unas 30 o 50 toneladas. Así te puede pasar 6 horas. Además, ten en cuenta que como tu trabajo va a producción, tú lo que quieres es tirar más contenedores.
O sea, por eso nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, ese desgaste físico. Cuando estás aquí, ¿tú en qué piensas? En los contenedores. Solo. En tirar contenedores, en la operativa, en la producción. A ver, eso es como todo. Si tienes un nudo en la cabeza, igual estás pensando en otra cosa, pero ten en cuenta que tú no puedes perder la concentración. Es que la concentración o de un puesto como este, es que fíjate, tienes 2 personas ahí abajo. O sea, en un momento dado tienes un fallo de manipulación, puede tener consecuencias fatales. ¿Qué es lo más jodido que te ha pasado aquí sentado, en una cabina de grúa? A ver, no jodido, donde más miedo he pasado. Pues que había un temporal, eran unas grúas, estábamos hablando del año 99, 2000, el año 2000. Las grúas no tenían la misma tecnología que tenían ahora, había un temporal y el viento se me llevaba la grúa. Se me llevaba la grúa y pues compañeros con lo que se llama la containera te la paran un poco, pero claro, llega un momento y dices, bueno, tampoco puedo salir de la cabina porque no puedo, el ascensor, cuando hay vientos de más de, creo que son 50 o 60 kilómetros por hora, tampoco lo puedes utilizar y te tienes que quedar aquí. Entonces, claro, pasas un poco de terror porque dices, bueno, pues nada, ya parará el viento para poder bajar, pero bueno, hoy en día ya... Terror, bueno, miedo también, situaciones jodidas. Pues bueno, una vez hubo un accidente, pues el compañero, le cayó una pieza de una grúa de a bordo a un compañero y falleció en ese momento. Entonces, claro, imagínate toda la movida y, claro, con una jaula en el Sprader tener que bajar al compañero a tierra, porque claro, ¿cómo bajas a la persona fallecida? Y eso te marca. Bueno, yo no sé si os acordáis también la grúa que cayó aquí en Valencia. ¿Qué pasó? La grúa carro. Aquellas grúas verdes que tienes enfrente, Sí. esas dimensiones, pues que pasó un barco de los altos y con la chimenea tocó la pluma y la pluma se derrumbó, o sea, la grúa se derrumbó con un trabajador dentro. Pues milagrosamente salvó la vida porque la grúa cayó, ¿vale? Cayó, se quebró, se derrumbó y cayó. Y nada, el compañero estaba ahí donde estás tú y al día de hoy está vivo. Yo necesito bajar ya. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo... Estaba moviendo la grúa. Estáis moviéndola vosotros desde abajo. Me ha costado como un minuto poner el pie en el cristal para decir voy a subir y tal. Y dice, esto se está moviendo. Digo, ¿pero qué se está moviendo, chico? Oye, chicos, muchísimas gracias de verdad por habernos abierto las puertas de vuestro puerto. Bueno, aquí está tu casa, o sea, cuando quieras puedes venir. Gracias a ti por todo y por vuestra amabilidad y por ser tan campechanos. Un reportaje de Josema Jiménez, Víctor Olazábal y Aimar Bretos. Hora 25.